Hola a todos, todas y todes, soy Jessica González y hoy desde la Radio de Todas daremos continuidad a la tercera parte del programa Dos Mundos, una lucha, el análisis del feminismo entre el País Vasco y El Salvador, para hablar sobre los obstáculos que tiene el movimiento feminista. Para ponernos en contexto, el feminismo en su lucha para la igualdad y la equidad de género, desde sus inicios ha tenido que enfrentar diversas dificultades. Y no solo las mujeres, con el tiempo también las personas sexo-género disidentes. Cabe recordar que surgió para contraponer a un sistema y cultura social que oprimía a las mujeres en su totalidad. A pesar del gran avance, durante los últimos siglos sigue enfrentando muchos desafíos sistemáticos, culturales, sociales, de raza, de identidad y muchos más. Para entender de qué se tratan estos obstáculos, tenemos desde El Salvador a Milagro de la Paz Alvarado, coordinadora territorial en Oriente de la colectiva feminista. Hola. Y desde el País Vasco tenemos a María Viadero Hacha, trabajadora social, socióloga, investigadora feminista y responsable de género y feminismos de Mugari Cabe. Hola, María. Aupa, un abrazo. Vale, para dar comienzo, quisiera preguntaros cuáles son los principales obstáculos que enfrenta el movimiento en su lucha a la igualdad. María. Bueno, la verdad es que con esta pregunta podríamos hacernos seguramente 3 programas. No dejarme saludaros primero solo a Jess, a Milagro y a Yoshi, que está también por ahí ayudándonos con toda la técnica y bueno, agradecer esta invitación. Para mí es un lujazo poder estar participando en estas conexiones que son parte tan importante para fortalecer los movimientos, ¿no? Tener estas conexiones internacionalistas y feministas desde ambos lados del charco. En esta pregunta que nos lanzas así, para empezar, de las fáciles, ¿no? Los principales obstáculos, yo diría que es importantísimo rescatar un obstáculo quizás es la dificultad de poner en valor todos los logros conseguidos en las últimas décadas por el feminismo, ¿no? Algo que me parece importante es como hacer genealogía feminista, recuperar las luchas de los movimientos sociales y especialmente del movimiento feminista, reconocer todos los logros sin los que nosotras no estaríamos hoy aquí pudiendo grabar juntas este programa. Centrándonos más concretamente en los obstáculos así dichos, ¿no? Podríamos decir que yo creo que la mayoría de las resistencias históricas se mantienen. Lo que pasa es que se están complejizando y se están actualizando a las nuevas maneras, ¿no? Quizás algo nuevo que estamos teniendo es esta esta reacción conservadora tan fuerte que estamos viviendo tanto en Abya Yala, en América Latina, como aquí en el Estado español y en Euskal Herria, de donde yo vengo, donde los sectores conservadores y sobre todo la extrema derecha está reaccionando ante los avances que los feminismos han conseguido y hemos conseguido en las últimas décadas, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con cómo partidos como Vox o Milei en Argentina o, ¿no?, pues otro tipo de representaciones políticas y de diversos partidos están haciendo un ataque directo contra las feministas en lo individual y también contra los colectivos feministas, ¿no? Y es uno de los obstáculos que me parece que donde tenemos que poner el foco de manera muy clara y que está como siendo brutal, ¿no?, contra los distintos movimientos, ¿no? Vemos el acoso virtual a las feministas en las redes sociales, pero vemos la criminalización de compañeras y de organizaciones feministas en todo el mundo, ¿no? Pasa en El Salvador, pasa en otros contextos como Nicaragua, como Argentina y aquí también, ¿no? Muchas veces la judicialización de las compañeras o las multas, ¿no?, son unas formas de intentar desprestigiar y también acallar, ¿no?, silenciar a los distintos movimientos feministas. Igual decir también que ladran porque cabalgamos, ¿no?, digamos, ¿no? Está habiendo muchos avances y esto está haciendo que la reacción no se haya hecho esperar y está muy presente en las calles y en todos los espacios
sociales y políticos en los que estamos. Por lanzar alguna para empezar. No, está bien. ¿Y Milagro? Bueno, yo creo que podríamos hablar como de muchos, pero muchos obstáculos que enfrentamos el movimiento feminista. Creo que los que señala María tienen que ver con esa reacción, ¿verdad?, que encontramos a la hora de la acción política que como feministas hacemos por conseguir la garantía de nuestros derechos y también por aquellos derechos que todavía no están siendo reconocidos en nuestros países. En el caso de El Salvador, pues una gran batalla que se lleva por la garantía de los derechos sexuales, los derechos reproductivos y el derecho de las mujeres a decidir. Es uno de los grandes obstáculos que las mujeres enfrentamos. Y escuchaba a María y me venía a la mente todas las reacciones agresivas que tienen, ¿verdad? Grupos que no están a favor de la igualdad, que no están a favor de que las mujeres ejerzamos nuestros derechos y que tengamos autonomía propia para nuestra vida. Creo que los obstáculos marcan también de cómo el movimiento feminista se va posicionando y va logrando avances, pero que esto también nos somete a mayores agresiones. Todo el tema de la criminalización de las organizaciones, el hecho de organizarte para defender causas comunes y legítimas, porque las mujeres estamos siendo afectadas por las desigualdades, por las violencias basadas en género, por esa discriminación que nos mantiene con brechas de desigualdad. Hay como una actualización, ¿verdad?, de las formas de cómo se empieza a agredir. Por ejemplo, en nuestro país se están legalizando leyes que van en contra de los derechos de las mujeres o que están provocando vulneración de derechos de las mujeres. En este caso, pues nosotras vemos como todo el tema de la criminalización de mujeres que enfrentan partos extrahospitalarios, de mujeres que hacemos defensa de derechos sexuales y reproductivos, de mujeres y feminismos que reconocemos la diversidad, ¿verdad?, en toda su amplitud, reconociendo otras identidades género disidentes y que nos llevan pues a complementarnos también con otros movimientos. Vemos los ataques de grupos, ¿verdad?, fundamentalistas, conservadores, que quieren y apelan todavía a mantener ese status quo del sistema patriarcal y de cómo las mujeres debemos de seguir viviendo en una desigualdad que vulnera nuestros derechos y que acaba con la vida de las mujeres. Has mencionado que, o sea, todo esto viene para enfrentar al sistema patriarcal, pero muchas veces también hablamos de cultura patriarcal. ¿Podríais decirnos cuál es la diferencia entre sistema y cultura en este caso para entender? ¿Milagro? Bueno, yo el sistema patriarcal lo entiendo como ese gran sistema, una superestructura instalada en las sociedades del mundo, ¿verdad? Que no tiene que ver solo con un país, no tiene que ver solo con una cultura. Y entonces este sistema impera, digamos, a nivel de todas las sociedades y atraviesa las culturas que se instalan en las diferentes sociedades de los países. A nivel cultural, tiene una estrecha relación porque es donde se sientan las creencias, donde se ponen las bases sobre cómo debe de ser una mujer y cómo debe de ser un hombre, desde un punto de vista binario, ¿verdad?, conservador, y también desde un punto de vista homogeneizado, cuando vemos que pues las sociedades, sus culturas deben de ir cambiando, ¿verdad? Cómo no desconocer, digamos, nuestras raíces culturales, pero también desaprender y aprender esas nuevas formas de relaciones culturales donde debemos de implantar nuevas normas. Porque hay normas sociales, culturales,
que se instalan en las sociedades de los países y fomentan la violencia, justifican esas desigualdades y justifican la existencia de ese sistema patriarcal. Para mí eso está como muy estrechamente relacionado, no es igual, pero sí pone la base sobre creencias, estereotipos y todo un conglomerado de ideas que giran alrededor de cómo debe de ser una sociedad, ¿verdad? En cuanto a las mujeres y a los hombres, marca su comportamiento. Por ejemplo, en aquellos países donde hemos ido avanzando con leyes concretas a favor de los derechos de las mujeres, en el caso nuestro, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia se aprobó ya hace 20 años. Esta ley, 14 años, esta ley lleva funcionando, digamos, 14 años en el país, pero a nivel cultural, la violencia no deja de ser como esa idea preconcebida que tienen los hombres, que es la violencia que ejercen si una mujer desobedece y si una mujer se porta mal. Es decir, la violencia concebida como ese pilar que sostiene la creencia de que la mujer debe de ser obediente a un sistema y debe de estar sometida al mandato patriarcal, por ejemplo. Es decir, que aunque la normativa jurídica del país vaya avanzando, la perspectiva cultural y la norma social no se cambia al mismo ritmo que se van generando leyes o se van generando condiciones favorables para las mujeres. Y María. Bueno, yo creo que Milagros lo ha explicado estupendamente, ¿no? Pero yo sí que, como por reforzar un poco, decir que yo creo que vivimos en sociedades, en algunos momentos, con una cultura muy individualista, ¿no? Creo que el sistema neoliberal en el que vivimos genera estos valores individualistas que hay muchas veces que pretenden hacernos creer que las desigualdades que vivimos, que las violencias machistas que vivimos, son situaciones que suceden casi de manera casual, ¿no? Que a alguien le sucede porque ha tenido mala suerte, ¿no? Entonces, dicho así como de manera un poco rápida o simplista, ¿no? Y el pensar en el sistema patriarcal nos hace entender que las causas de esas desigualdades que vivimos tienen una forma de estructuración y de organización mucho más clara, que se articula a través de políticas, de leyes, de instituciones, de estructuras de poder. Eso sería el sistema patriarcal, ¿no? Toda esa estructura que se construye para mantener el dominio de lo masculino y la subordinación de las mujeres como colectivo, o de todo lo que tiene que ver con lo entendido como tradicionalmente femenino, ¿no? Lo que hace es ayudar a perpetuar ese control y ese dominio masculino en el mundo. Y la cultura sería una parte. Esa cultura patriarcal es uno de los pilares básicos del sistema patriarcal. Casi diría que sin la cultura patriarcal, el sistema patriarcal tendría dificultades de mantenerse, ¿no? Y como bien decía Milagro, son esas las normas, los valores, las creencias. Para mí la cultura, sobre todo, lo que ayuda es para mí el ejemplo más sencillo sería decir que la cultura nos ayuda a entender lo que es lo normal. Lo normal, lo que todo el mundo entiende que pasa, porque es lo normal, porque es lo normal en mi contexto, en mi pueblo, en mi barrio, ¿no? Y eso, lo normal, está influenciado por este tipo de sistemas de opresión, que no solo es el sistema patriarcal, ¿no? Que es este sistema también neoliberal, racista, colonialista, en el que vivimos, ¿no? En el caso de la cultura patriarcal, lo que hace es reforzar esta idea de lo que estaba diciendo Milagros, de qué se entiende, de qué es un buen hombre o una buena mujer en nuestras sociedades, ¿no? Cómo tenemos que comportarnos para no salirnos de esta norma patriarcal. Y en el momento en que nos salimos, el sistema nos castiga, ¿no? Nos castiga a través de la violencia, desde lo más simbólico hasta las violencias más directas contra las mujeres. Y esta cultura se reproduce sobre todo a través de la socialización, de la educación,
pero de los medios de comunicación, del cine, de las redes sociales, de todo esto que reproduce un montón reproduce estos valores, ¿no? y estas creencias que vamos a naturalizar. Y como bien decía la compañera, lo que hacen es justificar y legitimar que ese control y dominación masculina en el mundo es lo normal. Lo que pasa, antes nos decían que por razones casi hasta biológicas, ¿no? Y hace ya años que esos argumentos han caído por su propio peso, pero sigue quedando esos valores, creencias, ¿no? O esas normas sociales que hacen entender muchas veces que esa dominación sigue siendo lo natural o lo normal, ¿no? Con todo el peligro que eso tiene. Por eso es importantísimo abordar estrategias que aboguen por una construcción de una cultura igualitaria y más feminista, antirracista también, que esté presente en nuestros contextos, ¿no? Y tiene que ser parte de las estrategias del cambio. ¿Y qué otras culturas tienen, aparte del patriarcal, que es el que más sonado es, ¿no? ¿Qué otras culturas y sistemas tiene que enfrentar el feminismo? Otros que no sean igual tan conocidas o que no sean tan habladas. ¿María? Bueno, no sé si no tan habladas, ¿no? Seguramente yo creo que el sistema patriarcal y la cultura patriarcal se entrecruza con otros sistemas de opresión, como algunos de los que estaba mencionando antes, ¿no? Con un sistema colonialista, con un sistema racista, clasista, ¿sí? que plantea una heteronormatividad para todas las personas, ¿no? Estos sistemas se entrecruzan entre sí generando nuevas formas de opresión, ¿no? Yo creo que la lucha contra estos distintos sistemas de opresión ha estado presente en los distintos movimientos sociales de los que hacemos parte. Quizás en los últimos años todo el análisis de clase a veces no sé si ha estado tan presente en nuestros discursos, y yo creo que es algo que en organizaciones que luchamos por la justicia social, que luchamos contra el empobrecimiento en los distintos contextos, ¿no? con todas estas luchas, yo creo que tienen que estar presentes, ¿no? Y el feminismo yo creo que tiene un reto importante, y yo creo que lo viene intentando hacer y haciendo en muchas ocasiones también, que es generar alianzas y articulaciones con otros movimientos sociales, incorporar dentro del discurso feminista también, o dentro de los discursos feministas, estas otras luchas que son imprescindibles y que si no hace que podamos estar reproduciendo también, ¿no? como olvidando luchas imprescindibles dentro de las luchas del movimiento feminista, ¿no? Por eso las luchas antirracistas, contra la heteronorma o contra los sistemas clasistas no pueden olvidárselos. En los últimos años se está hablando mucho del concepto de interseccionalidad, ¿no? que nos habla de cómo todos estos distintos sistemas de opresión se entrecruzan generando nuevas formas de desigualdad, y yo creo que es algo que los feminismos y otros movimientos están haciendo más presentes, ¿no? No es lo mismo ser una mujer de clase alta que ser una mujer de clases populares, que además es negra, que además es lesbiana, que además tiene una diversidad funcional, que además vive en lo rural, que además, ¿sí? Entonces, no podemos olvidar ese cruce entre las distintas opresiones para poder generar estrategias que realmente atiendan a todas las mujeres y no entiendan que todas las mujeres somos iguales, ¿no? Porque hay mucha diversidad dentro de nosotras, y dentro de las propias mujeres hay distintas luchas también que debemos hacer visibles, ¿no? Más que luchas, diversidades que tenemos que hacer visibles para poder atender a las necesidades que están presentes a día de hoy. ¿Y Milagro? Sí, yo creo que María ha señalado muy bien de cómo interactúan estos sistemas opresivos. Yo quería, como a manera de aporte también, aparte de todas las ideas que María plantea, es pensar cómo se benefician, digamos, estos sistemas de opresión, cómo se benefician del cuerpo de las mujeres, y cómo esa interacción con el sistema patriarcal hace esa interacción que siempre está en el centro, digamos, la explotación del cuerpo de las mujeres.
por ejemplo, con el sistema capitalista, el sistema neoliberal, cómo se explota el cuerpo de las mujeres, tanto de su fuerza de trabajo, aparte de que no reconoce esas diversidades que existen entre las mismas mujeres, ¿verdad? No reconoce también las diversas condiciones en que las mujeres nos encontramos a nivel político, a nivel económico, a nivel social y cultural. Creo yo de que esos sistemas también se nutren y eso está tan oculto que a veces si no hacemos como un buen análisis de las dimensiones de discriminación y de violencias en que las mujeres nos encontramos bajo el sistema patriarcal, pero también impactadas por estos otros sistemas, va a ser difícil poder encontrar esa interseccionalidad. Lo que planteábamos, no todas las mujeres estamos en las mismas condiciones, no todas las mujeres estamos, digamos, en las mismas sociedades. Hay mujeres que enfrentamos, dependiendo de la situación y de la posición en que estemos, intentamos realmente, somos impactadas de forma diferenciada. Reconocer eso es reconocer también las diversidades entre nosotras y es por ello que los movimientos sociales que tienen múltiples luchas por estas causas también están muy impregnados de la presencia de mujeres. Las mujeres tenemos mucha participación en lo que son los movimientos sociales que defienden diversas causas, porque estamos impactadas por ellos, pero al mismo tiempo lo hacemos desde la postura feminista, desde el análisis feminista, hacemos un aporte a los movimientos sociales para que se pueda diferenciar el impacto que estos tienen en la vida de las personas. O sea, que sería de alguna manera entender que hay una diversidad y con esa diversidad enfrentar los diferentes sistemas y culturas que oprimen a las mujeres. Exacto, entendemos que hay una diversidad, entendemos que las mujeres dentro de esos otros sistemas también somos afectadas, ¿verdad? Y vulneradas, violentadas, a raíz de que también somos parte de este colectivo que está siendo discriminado y violentado por ese sistema patriarcal. Es decir, cómo el sistema patriarcal también apoya estos otros sistemas de opresión para discriminar a las mujeres y violentar a las mujeres. Desde ahí nosotras hacer un análisis más diverso, reconociendo, ¿verdad?, las diferentes luchas y reconociendo también nuestras diferentes condiciones que hay en las mujeres y desde ahí poder hacer propuestas que vayan acordes a las condiciones y a esa superación de las desigualdades que las mujeres proponemos. Uno de los obstáculos, se podría decir, que son las leyes. Aún así, hoy en día se han ido haciendo nuevas o cambiando algunas, pero en la realidad, ¿en qué medida ayudan estas leyes a que las mujeres consigan esa igualdad? ¿Milagro? Yo creo que es importante y creo que el movimiento feminista ha dado un aporte fundamental a la existencia de las nuevas normativas favorables a los derechos de las mujeres. Hemos venido caminando hacia la aprobación de leyes de igualdad, la aprobación de leyes que garantizan el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, pero creo que todavía estas normativas están muy incipientes, ¿verdad? Por un lado, insuficientes. Por otro lado, también cómo estas leyes llegan a tener una aplicación real, una aplicación que realmente llegue y responda a las necesidades de las mujeres. Pero lo que está pasando es que estas leyes están quedando como en segundo plano. Y voy a poner el ejemplo. En El Salvador ahorita tenemos, bueno, la ley especial para una vida libre de violencia, pero recientemente entró en vigencia el régimen de excepción. Llamado así, no es una ley, pero es un decreto, que pone
¿verdad? Que es para atacar a grupos pandilleriles, de maras y la delincuencia y el terrorismo en el país. Pero, ¿qué está pasando con esta ley? ¿Cómo está afectando a las mujeres? Las mujeres, cuando llegan a hacer cateos a sus casas, son vulneradas, son abusadas, son agredidas. Nosotras tenemos casos de jóvenes adolescentes que han sido abusadas en el marco de las detenciones que llegan a hacer a sus casas. Los grupos como la policía o la Fuerza Armada entran a sus casas, llegan a prender a la persona que buscan, pero si hay mujeres en esa casa en ese momento, las tocan, las manosean. Algunas han sufrido abusos sexuales. Entonces, ¿cómo esas leyes también que existen se ponen por encima de las leyes que garantizan los derechos humanos de las mujeres? Como este ejemplo. Como este ejemplo pueden haber muchos más, pero creo que es importante reconocer, por un lado, que la normativa debe de avanzar, pero debe de tener una sinergia y una articulación con las otras normativas. Es decir, que si existe una ley especial que garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, esta también debe de ponerse por encima de otras leyes que pueden estarse implementando en el país. Pero ahí el régimen no manda a la Fuerza Armada a que agreda a las mujeres, tal cual está planteado en los documentos. Pero el esquema mental, y ahí influye mucho el patrón cultural persistente, influye y hace que haya abuso de poder en contra de los cuerpos de las mujeres. Y María. Bueno, compartiendo también mucho de lo que dice Milagro, claro, aquí estamos como entre compañeras y es como fácil, ¿no? Estamos muy de acuerdo en todo y es como un lujo poder como seguir reforzando algunas de las ideas que ya se vienen diciendo, ¿no? Desde acá también entendiendo que los contextos son claramente diferentes, ¿no? entre El Salvador y en el caso de Euskal Herria, sí hacer como un reconocimiento, como hacía al inicio también, a todos los avances normativos conseguidos gracias a las luchas del movimiento feminista y de otros movimientos sociales, pero sobre todo claramente del movimiento feminista, ¿no? Todos los logros conseguidos en las últimas décadas han sido gracias a estas luchas y que se han concretado en compromisos, y esos compromisos políticos institucionales han acabado reflejándose en normativas que han supuesto avances para los derechos de las mujeres, ¿no? Hablemos del acceso al voto, a la educación igualitaria, el acceso al empleo, ¿no? Derechos que hace abrir una cuenta bancaria, derechos que parece que llevan muchos años con nosotras, pero que si les preguntamos a nuestras abuelas, realmente no son derechos en los que llevemos tanto tiempo, ¿no? Que no, o sea, su recorrido no ha sido todavía tan largo, ¿no? como debiera. Estas leyes para mí son una herramienta imprescindible, ¿no? En muchos movimientos sociales hemos apostado por hacer incidencia política y exigir que las instituciones aprueben normas con este enfoque de derechos y con un enfoque feminista también. El contar con estas leyes también nos pueden ayudar a este cambio cultural del que hablábamos antes, ¿no? A esa lucha contra la cultura patriarcal, porque lo que hacen es, de alguna manera, es dar una legitimidad a las luchas y reflejan también en cierta manera lo que son los consensos sociales. Los amplios consensos sociales acaban reflejándose en las leyes, no siempre, ¿no? Pero sí en muchas ocasiones. Esto sería como la parte positiva. Pero por otro lado nos encontramos con lo que estaba diciendo Milagros, ¿no? Que al final hay muchas veces que el poder político se queda en el punto de la aprobación de la normativa y estas leyes es necesario que se concreten, ¿no? Que se concreten en un desarrollo de decretos, que se concreten y que cuenten con los recursos necesarios, con el personal, con los presupuestos necesarios para ponerlas en marcha, ¿no? Y muchas veces
que tenemos leyes que han sido incluso pioneras a nivel europeo, a nivel, ¿no? La ley contra la violencia de El Salvador ha sido un referente para muchas de nosotras, ¿no? Hemos encontrado, hay muchas leyes que han sido increíbles en sus marcos teóricos y en su desarrollo normativo y después se han quedado en papel mojado, ¿no? Entonces, este es como un riesgo, ¿no? Porque incluso a nivel social queda como una sensación de que están dándose grandes avances en los derechos de las mujeres que luego en el fondo no se están poniendo en práctica, ¿no? Entonces aquí hay discursos neomachistas que lo que están haciendo es hablar de cómo las leyes les discriminan a los hombres, ¿no? Las mujeres, por medidas de acción positiva y demás, estamos teniendo ciertos favores, ¿no? De parte del marco normativo que generan discriminación contra los hombres. Entonces nos encontramos con leyes que por supuesto no son discriminatorias contra los hombres, pero es que además ni siquiera se están poniendo en marcha por no contar con recursos suficientes, ¿no? Entonces estos discursos son como un problema, ¿no? El que no hayan llegado con suficiente pedagogía a las aulas y a otros espacios sociales y de participación donde la gente pueda entender la importancia de estas normas de acceso a justicia social para todas las personas y, en este caso, leyes específicas que tienen que ver con la igualdad, ¿no? Todavía nos seguimos encontrando con muchos mitos, ¿no? Hay muchos bulos en las redes sociales, como los que decía antes, los bulos relacionados con la discriminación hacia los hombres, pero también bulos que dicen que las mujeres accedemos en igualdad de condiciones a todo el ámbito educativo, a todo el ámbito del empleo, cuando no es para nada cierto, ¿no? Por poneros un ejemplo, aquí a día de hoy tenemos leyes que intentan luchar contra las brechas salariales. A día de hoy en Euskal Herria hay una brecha, bueno, en el caso de Euskadi, las mujeres cobramos de media un 17% menos que los hombres, ¿no? En un contexto de supuestamente muchos logros en el ámbito de la igualdad, ¿no? Y todavía tenemos esta brecha del 17%, ¿no? Todavía la gente te dice, no, pero si los hombres y las mujeres cobramos lo mismo por el mismo empleo, ¿no? Hay que entender también un poco la complejidad, ¿no? Entender cuáles son las discriminaciones indirectas, ¿no? Entender la complejidad de la discriminación, ¿no? Que hace que esas brechas de desigualdad sigan estando presentes, ¿no? O nos lo encontramos en el ámbito educativo, ¿no? Donde la gente dice, no, si con las leyes de igualdad cualquier hombre o cualquier mujer accede a cualquier formación en el ámbito educativo que quiera, ¿no? Pues esto en parte sí sucede, pero esa cultura patriarcal en la que vivimos y la falta de concreción de muchas leyes y muchas medidas, en este caso en el ámbito de la coeducación, hace que, por ejemplo, en el ámbito de las ingenierías solo haya un 25% de mujeres matriculadas, ¿no? Y esto tiene que ver con muchos estereotipos de género que siguen aún presentes, aunque las leyes aprobadas hace ya bastantes años, más de una década o incluso hasta casi 2 en algunos casos, hay leyes de igualdad con largo recorrido ya también en nuestro contexto, que todavía no se han puesto en marcha suficientemente, ¿no? Entonces, tiene este efecto perverso. Tenemos estas leyes estupendas, que pueden tener mejoras, por supuesto, pero que luego no se concretan en la realidad con recursos suficientes. Entonces, ¿qué intervenciones sociales se podrían hacer para poder mejorar esta situación, esta diferencia, que no haya, por ejemplo, esa brecha salarial o esa situación, o sea, para disminuir esta desigualdad? María. Bueno, yo creo que un elemento, el que siempre decimos, así como un clásico, no voy a decir nada demasiado nuevo, tiene que ver con esto que estaba diciendo ahora, ¿no? Generar estrategias que realmente hagan pedagogía y luchen contra los estereotipos de género en todos los ámbitos, ¿no? El ámbito educativo es uno de los clave, con estrategias coeducativas realmente transformadoras y feministas, pero en todos los ámbitos, ¿no? Realmente generar como una conciencia crítica de la necesidad de mantener estrategias de lucha por la igualdad en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito económico, político, educativo, en los medios de comunicación, hacer estrategias que realmente no solo hagan una sensibilización superficial, sino que sean procesos educativos en el medio y largo plazo, ¿no? A día de hoy, supuestamente las estrategias coeducativas llevan años instaladas en el contexto en el que yo me encuentro y todavía, si vas a las aulas, te encuentras con bulos, con mitos machistas que todavía están muy presentes, ¿no? En esta línea creo que también
es importante como actualizar las estrategias de lucha a favor de la igualdad en todos los ámbitos, ¿no? Las estrategias neomachistas van cambiando, van avanzando, nos encontramos con nuevos bulos, nos encontramos con, bueno, ideas tradicionales, ¿no? Como el amor romántico, como ¿no? Pero muchas como nuevas estrategias, como toda la cultura incel, de odio a las mujeres, o toda esta vertiente de estas comunidades de trad-fem, ¿no? Esto que se habla ahora de las mujeres que están planteando volver a los valores tradicionalmente femeninos, ¿no? Con una visión patriarcal brutal, ¿no? Y de pérdida de derechos brutal. Todas estas nuevas fenómenos que están surgiendo y que suponen unos retrocesos brutales en la lucha por la igualdad y en la lucha por los derechos de las mujeres y por las luchas feministas, debemos abordarlas en todos los ámbitos, ¿no? No quedarnos en las... ¿no? Hay mucho de lo histórico que vamos a poder seguir utilizando, pero tenemos que actualizar discursos y actualizar a lo que está pasando ahora, ¿no? En las redes sociales y en otros espacios donde, sobre todo la gente joven, pero por supuesto no solo, tiene una gran presencia, ¿no? Y con contextos de mucha impunidad, ¿no? Yo creo que debemos como hacer frente, conocer qué sucede y generar nuevas estrategias para hacer frente a estas nuevas formas, a estas estrategias neomachistas que están presentes no solo en las redes sociales, sino también en la calle y en espacios políticos y sociales. Luego, mantener, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la movilización social, ¿no? Como antes decía, los logros institucionales han sido gracias a la movilización social y esto es una estrategia clara que el movimiento feminista y otros movimientos sociales han mantenido y que tenemos que tener presente, ¿no? Seguir apostando por lo colectivo, por la organización, en movimientos de mujeres y feministas, en movimientos de base, ¿no? Como decía antes Milagros, también la estrategia feminista está también en otros movimientos sociales, ¿no? Internacionalistas, ecologistas, que hagamos que las luchas del movimiento feminista estén en el movimiento feminista autónomo, que es necesario fortalecer, y también en otros movimientos sociales, ¿no? Para poder seguir trabajando desde lo colectivo, para no sentirnos solas también, para sentir que estas luchas por las que peleamos son colectivas y las queremos exigir también con otras, ¿no? Y también yo creo que es importante trabajar de esta idea colectiva, trabajar alternativas, ¿no? Desde lo colectivo y desde lo comunitario, ¿no? Otra idea también sería algo que las organizaciones sociales, las vuestras, las nuestras, llevamos tiempo haciendo, y es hacer contraloría social, ¿no? Hacer incidencia política. Exigimos que haya distintas normas, pero también estar presentes a qué pasa con esas leyes que se aprueban. Lo que estábamos planteando ahora, ¿no? La denuncia de la falta de cumplimiento, que haya transparencia, que haya una rendición de cuentas clara, ¿no? de parte de los poderes públicos de qué se está haciendo, ¿no? Y de exigir que se haga de manera adecuada, ¿no? Hacer una lucha clara por todo lo público, ¿no? Con un enfoque de derechos y feminista también. En lo que tiene que ver con Mugarik, no puedo dejar de hablar también de la importancia de retomar toda la lucha por la memoria, ¿no? Retomar la genealogía feminista que he nombrado en este espacio que estamos teniendo ahora en un par de ocasiones, ¿no? Retomar lo hecho, darle valor, y también esta importancia de no olvidar de dónde venimos, pero también hacer memoria de denunciar qué desigualdades se están dando para que todos estos procesos de memoria, verdad, justicia y reparación que venimos trabajando en los últimos tiempos estén presentes, para que las desigualdades que estamos denunciando no le sucedan a otras, ¿no? Estas violencias machistas que denunciamos no le sucedan a otras, ¿no? Y, por último, por decir una última cosa, con este espacio en el que estamos, generar espacios de intercambio, ¿no? Los movimientos sociales y los movimientos feministas necesitamos encontrarnos, necesitamos generar espacios para apoyar nuestras luchas y para aprender unas de otras, para sostenernos, para generar espacios de solidaridad, de celebración, de alegría también y de cuidado colectivo. Y estos espacios para ellos son imprescindibles, ¿no? Para aprender juntas y para conspirar e intercambiar estrategias para poder seguir avanzando juntas. Bueno, ahí en esa última idea también está el colaborar con otras, ¿no? Que habías mencionado antes. Imprescindibles, sí, por supuesto. O sea, una unión de alguna manera.
conectarnos, ¿no? Cada lucha es distinta en cada contexto, pero podemos hacer, nosotras que venimos desde la solidaridad internacionalista, sabemos que podemos hacernos grandes apoyos entre nosotras y que la solidaridad entre distintas luchas en nuestros propios contextos y a nivel global, hoy en día vivimos en un mundo globalizado, se globalizan muchas formas de desigualdad, pero también podemos globalizar las luchas, las articulaciones, los aprendizajes, y esto es algo que nos ayuda, nos da esperanza y nos da aprendizaje para aprender unas de otras, ¿no? A veces no tenemos todas que inventárnoslo todo. ¿Cuántas veces hemos tenido espacios de escucharnos, de aprender, de construir juntas? Y esa parte me parece importantísima. Nosotras hemos aprendido muchísimo de las luchas feministas de América Latina y muchos de nuestros aprendizajes, muchas de nuestras estrategias aquí a día de hoy tienen que ver de aprendizajes que hemos podido impulsar aquí gracias a los aprendizajes de las compas feministas de América Latina, ¿no? Entonces, esto es como imprescindible, ¿no? Necesitamos trabajar juntas. Las huelgas feministas del 8 de marzo en todo el mundo han sido también un reflejo de cómo podemos hacer alianza juntas y hacer alianzas globales por las luchas, por los derechos, por la justicia y por los feminismos, ¿no? Y esto también se puede hacer, ¿no? Podemos internacionalizar las luchas y los feminismos, y esto es algo que puede darnos esperanza con toda la complejidad que tiene también. Milagro. Bueno, yo creo que María nos ha dado una gran lista de acciones, de estrategias, de por dónde podemos ir también llevando nuestras luchas, ¿verdad? Actualizándonos constantemente, eso es súper importante. En el ámbito educativo que ella mencionaba, yo creo que también es bien importante el papel que la academia tiene. Las académicas feministas hacen un gran aporte en términos de investigación, ¿verdad? Sobre este tema de desigualdades y estas brechas y todo lo que las mujeres enfrentamos, pero también todo el tema de formación, aprovechar en las universidades ese conglomerado de mujeres que están muy motivadas ante desafiar ese sistema y ante pues la incomodidad que genera, la indignación que genera todas las violencias que las mujeres vivimos. Creo que es importante reconocer a las juventudes, reconocer a las mujeres jóvenes, que son otros movimientos que ya están, digamos, con otras agendas, que están con otra perspectiva y que de alguna manera, pues las organizaciones feministas también hemos ido aportando a ese nuevo pensar. Creo también que es importante reconocer todo el trabajo a nivel territorial. El tema de las leyes, el tema de la existencia de estas normativas y de la institucionalidad, también pasa por reconocer en el territorio y la necesidad que hay de territorializar esas leyes. Cómo reconocer también esas diversidades de las mujeres, cómo complementarnos en la interacción de las luchas que hacemos, del intercambio. Decimos también todo lo que tiene que ver con la parte económica de las mujeres, la economía feminista, el trabajo de los cuidados, reconocerlo como estrategia importante para la economía de los países, pero también cómo las mujeres mejoran sus condiciones a partir de nuevas políticas que se puedan implementar. También creo que es importante todo el tema de trabajo a partir del uso de las tecnologías, que esto se relaciona bastante también a cómo contribuimos con la reducción de la brecha digital, de cómo las mujeres también se pueden ir formando, teniendo acceso, y que todo el tema de las redes, en vez de que sirva como medios de discriminación y de fomento de los estereotipos de las mujeres, pues que sirva para la formación, para la sensibilización, para la educación, para unirnos también, como estamos en esta entrevista. Imagínense María dónde está y yo dónde estoy, ¿verdad? Entonces, cómo también hacemos un buen uso de estas tecnologías en beneficio de la igualdad de las mujeres. Creo que es importante también trabajar porque la democracia y los sistemas democráticos en los países se mantengan y se fortalezcan desde un enfoque de género, desde una perspectiva feminista, porque es al final lo que va a dar soporte y legitimidad también
a todo el trabajo que hacemos, digamos, desde la calle, pero que al final pretende y llega a niveles institucionales, de cómo las mujeres también, mujeres que están empobrecidas, mujeres que están sin acceso a muchos servicios y a bienes, digamos, de la naturaleza, de cómo nosotras también aportamos a todo, a la protección de la madre tierra, de nuestra relación con los bienes comunes, de cómo también revalorizar ese papel que las mujeres hacemos. Y no desde un punto de vista solamente que porque somos dadoras de vida y tenemos relación con la tierra, no, sino también porque somos parte de estos sistemas y somos parte, digamos, de las poblaciones en el mundo y que día con día estamos haciendo un papel importante, pero que no se reconoce, ¿verdad? Entonces, trabajar en toda esa área es muy importante, empezar a fortalecer también todo el trabajo que tiene que ver con la incidencia política, pero no solo a nivel de gobierno central o de gobiernos locales, sino también los mismos gobiernos comunitarios, como las asociaciones de desarrollo comunal, como los comités de jóvenes, los comités de mujeres, las asociaciones, cómo fortalecer la gobernanza local al final para generar sistemas que realmente lleguen a la comunidad y que sean sostenibles. Creo que por ahí. Bueno, desde luego que hay mucho que se puede hacer y que queda por hacer. Bueno, pues con esto damos cierre al tercer capítulo de este programa Dos Mundos, una Lucha, el análisis del feminismo entre el País Vasco y El Salvador. Y gracias a María y a Milagros por participar hoy, por ayudarnos y abrirnos más los ojos. Y gracias también a los oyentes por escucharnos. Espero que os haya gustado. Adiós. Un abrazo enorme de aquí hasta allá. Un gusto. Un gusto, un abrazo. Agur. Adiós. Agur. Adiós.